El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas el próximo viernes para rendir un homenaje póstumo al novelista y dramaturgo Fernando del Paso, quien falleció a los 83 años de edad. Llegaron las noticias y no eran del imperio, mucho menos eran buenas. Fernando del Paso Morante dejó de existir, ahora solo le sobrevive su pensamiento. Nacido en la Ciudad de México el 1 de abril de 1935, dedicó sus manos e intelecto a la creación literaria, la pintura y a las actividades diplomáticas, y fue becado por el Centro Mexicano de Escritores en 1964. En 1994 ingresó al Sistema Nacional de Creadores como emérito y en junio de 2009 se incorporó a la Academia Mexicana de la Lengua con un discurso sobre sefardí. Su primer libro fue un poemario con el título Sonetos de lo Diario, publicado en 1958. Y fue seguido por obras como José Trigo, que da inicio a la trilogía compuesta por Palinuro de México, y Noticias del Imperio, libros que se consideran emblemáticos del autor. Fernando del Paso es considerado uno de los grandes estilistas e innovadores de la prosa castellana por su capacidad integradora de elementos como la historia, el humor o la política, talento que le llevó en 2015 a recibir el Premio Cervantes concedido por el Ministerio de Cultura español. Este 14 de noviembre, en un hospital de Guadalajara, Del Paso dejó de existir, dejando detrás de sí un importante legado de tinta, papel e ideas. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.